Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Dan, hoy estamos de vuelta en N8N. Quiero mostrarles un rack que estuve armando el último tiempo, que me parece muy flexible, súper potente, y básicamente las características principales que tienen, que lo diferencian por ahí de otros tipos de rack, es más que nada que tiene capacidad para aceptar varios formatos de archivos, es decir, PDF, texto plano, documentos de Google, Google Sheets y varios más, y básicamente la función principal y la que más destaca es que tiene la capacidad de autoactualizarse. Si nosotros, por ejemplo, tenemos una carpeta de Google Drive seteada para ir subiendo los archivos ahí y que automáticamente se carguen a la base de datos vectorial que estamos usando para el rack, cada vez que modifiquemos un archivo dentro de esta carpeta de Google Drive o bien eliminemos un archivo y subamos nuevos, todas estas modificaciones que hagamos en esos archivos se van a ir agregando automáticamente a la base de datos vectorial. Es decir, no vamos a tener que meternos justamente en este caso a Supabase a eliminar archivos antiguos o eliminar fragmentos de información antiguos, porque todo eso lo va a estar haciendo este workflow que les voy a mostrar ahora automáticamente. Es decir, no vamos a tener que hacer nada. Así que primero que nada quiero mostrarles un poco cómo funcionan los workflows. Ya los tengo armados, los tres. Después, una vez que termine de explicarles los workflows, sí voy a pasar a construirlos desde cero, mostrando todo, las credenciales, todos los nodos que uso, así pueden seguirme paso a paso y lo pueden construir ustedes también. Igualmente acá abajo les voy a estar dejando los tres archivos de JSON para que puedan descargarlos y subirlos directamente. Lo único que tendrían que hacer es, bueno, si necesitan alguna credencial nueva, crearla y demás, pero con eso ya tendrían todo como para poder armarlos ustedes mismos. Así que bueno, vamos a la pantalla que les muestro. Bueno, y ahora sí, ya en la pantalla vamos a empezar a crear el primero de los workflows, que es el encargado de agarrar toda la información inicial que tenemos en la carpeta de Google Drive y subirla a nuestra base de datos vectorial. Justamente se encarga de detectar cuando vamos subiendo archivos nuevos, descomprimir esa información y básicamente subirla justamente a Supabase en un formato que, digamos, en un formato apto para una base de datos vectorial. Vamos a necesitar varias credenciales. Primero que nada, una credencial de Google, por lo que vamos a tener que crearnos un proyecto en Google Cloud y crear una aplicación en Google Cloud. Y vamos a necesitar dos credenciales de Supabase. Primero una credencial normal para la base de datos como tal. Y vamos a necesitar también una credencial para el Postgres Chat Memory, que se configuran de forma diferente, si bien ambas se sacan de Supabase. Así que vamos a arrancar con el primero de los workflows. Vamos a empezar con un trigger de Google Drive. Vamos a buscar Google Drive. Y el trigger que vamos a usar es el que detecta cambios en una carpeta en específico. Lo que vamos a estar haciendo con este trigger es justamente escuchar cuando algo pase en una determinada carpeta. Ese algo en este caso va a hacer que se suban archivos nuevos. Y eso va a ser lo que dispare todo el workflow que permite justamente transformar toda esa información en algo legible para la base de datos de Supabase. Entonces vamos a ir con este trigger. Y lo primero que vamos a tener que hacer justamente es crear una cuenta, una credencial de Google Cloud, de Google Drive. Así que lo primero que vamos a tener que hacer es crear esta nueva credencial de Google. Lo que vamos a hacer es venirnos a Google Cloud. Van a tener que iniciar sesión, obviamente con su cuenta. Y una vez que ya se haya logueado, van a venir acá a consola. Una vez que estemos dentro de la consola de Google Cloud, se van a venir acá arriba. Yo, en mi caso, ya creé un proyecto. Entonces, como van a ver acá, tengo dos proyectos iniciados. Pero voy a crear uno nuevo para mostrarles cómo es todo el proceso. Entonces, se vienen a esta pestaña de acá, proyecto nuevo. Y acá justamente tenemos que crear lo que dentro de Google Cloud se llama un proyecto. Yo le voy a poner, por ejemplo, N10 YouTube Test. No hace falta que pongan una organización. Crean el proyecto. Va a tardar algunos minutos en terminar de configurarse todo, pero nada, es muy rápido. Como pueden ver, ya terminó. Y lo que vamos a hacer es, o bien presionan acá, seleccionar proyecto, o bien se vienen acá. Y acá tienen justamente todos los proyectos que van a tener a su nombre. Entonces pueden venir, por ejemplo, acá a N10 YouTube Test, que es el mío en mi caso. Una vez estemos acá, vamos a tener que ir a credenciales, Credentials, APIs and Services. Y vamos a tener que crear lo que se llama una autorización de cliente de OAuth. ¿Cómo vamos a hacer esto?
Vamos a venir acá arriba donde dice crear credenciales y van a poner ID de cliente de OAuth. Como pueden ver, me dice primero tenés que configurar la pantalla de consentimiento. Entonces nos vamos a venir acá donde dice configurar pantalla de consentimiento. En este caso les va a dar dos opciones, interno o usuarios externos. Los internos básicamente hace referencia para los perfiles que tienen Google Workspace, que es básicamente como un paquete de un montón de herramientas de Google. Yo en mi caso no lo tengo, si lo tienen pueden seleccionarlo, básicamente da igual esto, pero si no lo tienen seleccionen usuario externo. Le dan a crear. Acá les va a pedir un nombre para la aplicación, yo también le voy a poner por ejemplo N10 YouTube. Les va a pedir un correo electrónico. Yo en mi caso voy a poner el mío, que es con el que tengo asociado la cuenta de Google. No hace falta un logotipo, no hace falta un dominio. Lo que sí también es obligatorio es un correo de contacto. Yo voy a poner el mismo que puse anteriormente. Guardar y continuar. Acá en la pestaña de permisos, que es la segunda, no hace falta que configuren nada. Guardar y continuar. En los usuarios de prueba tampoco. Guardar y continuar. Se van hasta abajo del todo y cliquean donde dice volver al panel. Y ahora sí, ya tenemos creada nuestra aplicación, que en mi caso se llama N10 YouTube. Y le vamos a dar acá donde dice a publicar la aplicación. Confirmamos. Y ahora sí, ya la tenemos en producción, lista para usarse. Entonces vamos a volver acá a credenciales. Si no les aparece esto, sencillamente buscan credenciales, credentials, y acá les va a aparecer. Venimos acá a credenciales y ahora sí vamos a ir de vuelta a crear credenciales. ID de cliente de OAuth. Y ahora sí, como ven, nos permite seleccionar el tipo de aplicación. Vamos a poner la aplicación web. De nombre también vamos a ponerle N10 YouTube. Y acá es donde viene la conexión con N8N. Como pueden ver acá, digamos, después de esto de orígenes autorizados de JavaScript, nos dice URL de redireccionamiento autorizados. Acá vamos a darle a agregar URL y esta URL la vamos a sacar de acá. Cuando ustedes quieran crear una credencial para Google, yo por ejemplo voy a crear una nueva. Acá nos dan una URL de redireccionamiento. Esto es lo que vamos a usar, lo vamos a copiar. Nos venimos de vuelta acá, pegamos esto y le damos a crear. Y una vez creado, nos va a aparecer esta pantalla en la cual tenemos dos datos que tenemos que usar. ID del cliente y secreto del cliente. Son los dos datos que nos falta en la credencial de N10 para poder habilitar los servicios de Google. Entonces vamos a copiar el ID del cliente. Nos venimos de vuelta a N8N, Client ID, y copiamos el secreto del cliente. Client Secret, pegamos. Y ni bien peguen el Client Secret, les va a aparecer este botón para singuearse en Google. Le van a dar, justamente van a apretar ese botón, les van a aparecer todas sus cuentas acá, van a cliquear a la que quieran conectar, que tiene que ser la misma con la que iniciaron sesión en Google Cloud, y seguramente les salga esta pantalla. No se preocupen, le dan acá a configuración avanzada, ir a, y acá les va a aparecer el nombre de ustedes o el nombre que tienen como cuenta de Google. Seleccionan todo, acá lo que estamos configurando básicamente son los permisos que va a conceder Google a la aplicación de N8N. Y le dan a continuar. Y ahora sí, como pueden ver, ya nos dice conectado, esta ventana se puede cerrar. Y nos aparece esto en verde que nos indica que efectivamente se nos conectó la cuenta de Google Cloud. Es decir, Google Cloud ya le dio todos los permisos a N8N para que pueda hacer las modificaciones que quiere. Pero lo que nos falta ahora es activar la API de Google. No es lo mismo. Ahora sí tenemos que ir a activar la API de Google y también lo vamos a hacer acá desde Google Cloud. Vamos a volver a la pantalla inicial y lo que vamos a buscar es APIs and Services. Y vamos a apretar acá arriba donde dice habilitar APIs y servicios. Una vez llegan a esta pantalla, acá directamente pueden buscar Drive. Y como pueden ver, les aparecen tres distintas. Esta es la que nos importa, Google Drive API. Las otras dos no se preocupen, esta es la importante. Cliquean acá y le damos acá en el botón de habilitar. Y una vez habilitada, como pueden ver, ya nos aparece activa. Y ahora sí, ya tenemos todo configurado, todo lo necesario configurado para poder seguir con el workflow. Lo único que nos queda ahora es probar. Así que lo que vamos a hacer es configurar este Google Drive Trigger para
corroborar justamente que esté escuchando cada vez que nosotros creamos un documento nuevo dentro de la carpeta de Google Drive. Entonces vamos a empezar a configurar este Google Drive Trigger. Obviamente seleccionen la credencial que acaban de crear, o si ya tenían, seleccionen la que ustedes quieran. Después tenemos el campo de Poll Times. Esto básicamente lo que nos dice es cada cuánto tiempo este trigger va a estar observando o va a estar escuchando si hay nuevos cambios en esa carpeta. Normalmente yo lo dejo en cada minuto, en every minute. Es lo que más me ha funcionado. No hay problemas con el tema de las peticiones, no genera un consumo excesivo, así que déjenlo en cada minuto, que justamente es lo más rápido. El campo que sigue es Trigger On. Esto lo que nos dice es cuál es el evento que tiene que pasar para que este trigger dispare el resto del workflow. Justamente lo que nos importa es cambios en una específica carpeta, por eso lo seleccionamos antes, este tipo de nodo. Ahora tenemos que seleccionar qué carpeta es la que va a estar analizando, qué carpeta va a estar escuchando. Obviamente ya van a tener que tener una carpeta creada en Google Drive, una carpeta totalmente normal, obviamente con su cuenta respectiva de Google Drive. Yo en mi caso tengo una cuenta que es YouTube RAG, si no me equivoco. Sí, exactamente, RAG YouTube. Es la que voy a usar para las pruebas. Y el último campo es Watch For. Acá lo que determina este campo es cuál es ese evento en particular que va a hacer que se dispare el resto del workflow. Entonces, el evento que nosotros queremos que dispare el workflow es justamente cuando se suban archivos nuevos. Es decir, cuando nosotros agregamos un archivo nuevo a esa carpeta de Google Drive, en ese momento queremos que se dispare todo el workflow para que se descargue ese archivo y se pase a la base de datos vectorial. Entonces, lo que vamos a seleccionar acá es File Created, archivo creado. Este trigger ahora lo que va a estar haciendo justamente es escuchar, es decir, se va a activar cada vez que nosotros subamos un archivo nuevo a esa carpeta que tenemos en Google Drive. Entonces lo que vamos a hacer es probarlo. Yo lo voy a dejar inactivo en este momento, pero me voy a venir a mi carpeta, que obviamente es esa que seleccioné recién, y lo que voy a hacer es subir un nuevo archivo. Voy a subir un PDF que tengo acá ya descargado. Como pueden ver, ya lo tengo acá subido a la carpeta, y lo que vamos a hacer es justamente testear a ver si este trigger efectivamente se dispara cuando nosotros subimos un nuevo archivo. Entonces, si le damos en Fetch Test Event, como pueden ver, acá nos trae un ítem, efectivamente, que corresponde con ese PDF que acabamos de subir. Como ven, trae un montón de información, trae información del archivo como tal, de la persona que lo subió, Last Modifying User, un montón de información. De esto vamos a filtrar un montón después porque la gran mayoría no nos sirve, pero hay un montón de información que es re importante. Así que bueno, ya confirmamos que el trigger funciona bien, esto es excelente, ya tenemos el primer paso. Ahora con lo que vamos a seguir, vamos a agregar un nodo set. Esto lo que nos va a servir es ya justamente para empezar a filtrar la información que queremos que siga por el workflow. Y lo primero que vamos a necesitar es el ID del documento, porque ese ID justamente va a ser nuestro identificador, como lo dice su palabra, para después poder referenciarlo y poder, digamos, llegar a ese archivo en cualquier parte del workflow. Yo el nombre que le voy a poner es doc-id. Y el valor que va a tener esto obviamente va a ser en string. Asegúrense que esto está en expresión, ambos dos. Bueno, este no es necesario, pero este último es totalmente necesario que esté en expresión, si no, cuando arrastren uno de estos campos no lo va a detectar. Y lo que vamos a buscar acá es justamente el ID del documento. Tengan cuidado porque hay varios ID, como pueden ver hay Permission ID, Head Revision ID, son un montón de identificadores, pero de otras cosas, normalmente de procesos. Y a nosotros lo que nos interesa es el ID del documento, que es este que está acá abajo. Fíjense que es un string, los datos que tienen una letra A significa que son de tipo string, de tipo texto. Y este es el que nos interesa. Chequeen bien que tenga una forma parecida a esto y lo vamos a agarrar y lo vamos a traer para acá. Entonces, como pueden ver, ya estamos seteando el campo del ID del documento. Y el otro campo que tenemos que setear es el tipo de documento. Yo le voy a poner doc-type. Y lo que vamos a traer es el MIME del documento. Busquen MIME y este campo que le aparece acá, que también es un string, este es el único que hay. Como pueden ver, nos indica que es application/pdf, que esto es lo que nos interesa, es entender o poder ver qué tipo de archivo es el que estamos trayendo. MIME type los vamos a crear acá. Y ahora, si ven, si yo saco este filtro y le damos a test step, nos saca dos campos, docID y doctype, con el ID del documento y el tipo del documento.
Bueno, y ahora sí necesito que estén muy atentos porque vamos a crear un loop que lo que va a hacer es justamente iterar sobre cada ítem nuevo que se haya traído de este trigger de Google Drive. Y lo que vamos a hacer es transformarlos y empezar a descargar todos esos archivos para que estén en nuestro workflow y podamos manipularlos. Vamos a crear un nuevo nodo y le vamos a poner loop over items. Esto que ven acá justamente es un nodo inútil, digamos. Justamente por eso dice replace me. Acá vamos a seleccionar el nodo que queremos que accione cada vez que este loop dé una vuelta. El loop lo que hace es, justamente, si vos por ejemplo tenés un solo ítem, el loop no va a hacer nada porque hay un solo ítem sobre el que iterar. Pero en el caso de que vos por ejemplo subas 10 archivos nuevos a la carpeta y este workflow se dispare con esos 10 archivos, nosotros necesitamos descargar uno por uno. Eso es lo que va a hacer este loop. Va a iterar uno por uno sobre esos archivos y los va a ir descargando. El nodo de loop es muy simple. Acá en batch size déjenlo en 1, no se preocupen. Y este sí lo vamos a borrar. Y en la parte de loop, fíjense que acá en la parte de down como que se cierra el loop, no se preocupen. En la parte de loop agreguen un Google Drive. Y el nodo que tienen que buscar es download file, justamente. Bien, una vez dentro del nodo de descargar los documentos de Google Drive, obviamente seleccionen su credencial. En Resource déjenlo en File porque justamente queremos descargar los documentos. Operation déjenlo en Download, que es justamente lo que queremos hacer. Y ahora en File lo que vamos a tener que hacer es cambiar de From List a By ID. Porque justamente nosotros el dato que tenemos del documento es el ID. Entonces eso es lo que vamos a usar para descargarlo. ¿Cómo vamos a hacer para descargarlo? Muy importante, cambien a Expression y lo que vamos a hacer es referenciar el nodo set. Referenciar significa como llamar, digamos. Quiere decir que si tenemos un nodo que no es inmediatamente el anterior a este, por ejemplo puede ser el anterior a ese, referenciarlo significa que podemos acceder a la información que ese nodo está generando. Entonces, si están seguros de que están en Expression, abren dos llaves, signo peso, y ahora lo que tenemos que hacer es bajar, y como ven acá me aparecen los nodos anteriores. Ven que tenemos el Google Drive Trigger, el Edit Fields y el Loop Over Items. Vamos a referenciar este Edit Fields, y acá lo que vamos a hacer es .item.json. Si no me equivoco, el nombre era doc-id. Entonces, una vez que tenemos creada esta expresión acá, justamente lo que vamos a estar haciendo es descargar los documentos cuyo ID coincida, entre comillas, con el ID que nos trajimos de ese setNode. Y ahora, otra configuración importantísima que vamos a hacer es decirle a este nodo en qué vamos a convertir los documentos que no sean un tipo de documento que pueda procesar la base de datos vectorial. Entonces vamos a venir a la pestaña acá de agregar opciones y vamos a poner esta opción de Google File Conversion. Básicamente acá lo que pueden ver es que tenemos 4 tipos de archivos: Google Docs, Drawings, Slides y Sheets. Estos básicamente son todos los tipos de archivos nativos de Google. Lo que le vamos a indicar acá es en qué tipo de archivos tiene que convertir esos archivos nativos para que nosotros podamos procesar esa información y guardarla en la base de datos vectorial. Los Google Docs los vamos a transformar en text, sencillamente en texto plano tipo TXT. Los Google Drawings los podemos dejar en JPG, no se preocupen por eso, no sería muy raro cargar un Google Drawings a una base de datos vectorial. Los Google Slides los vamos a dejar igual como MS PowerPoint y los Google Sheets los vamos a descargar como CSV. Estos tres ya vienen por defecto con el formato que necesitamos. El único que tenemos que cambiar es el de Google Docs, que justamente lo vamos a pasar de un archivo Google Docs a un tipo de texto plano que es procesable por la base de datos. Bien, ahora que llegamos hasta acá, lo que vamos a hacer es probar a ver cómo está funcionando todo esto. Vamos a volver a hacer el Fetch Test Event, a ver si nos trae el documento. Lo trae excelentemente. Vamos al siguiente nodo, testeamos, nos saca los dos campos que necesitamos. Y ahora vamos a ir al loop y vamos a testear también. Como pueden ver, nos manda un ítem por la parte del loop. Nos envía el ítem por acá y este Google Drive lo que va a hacer es justamente transformar ese archivo en un archivo de texto. En mi caso tengo un PDF muy largo, por lo tanto va a tardar bastante en hacerlo, pero no se preocupen, a ustedes no debería tardarle mucho si no tienen archivos excesivamente grandes.
Y ahora sí, como pueden ver, ya tenemos el documento descargado. En este caso es un PDF, por lo tanto no se va a convertir en nada. Esto recuerden que es para convertir los archivos nativos de Google Docs. En este caso es un PDF, así que queda tal cual como está. Entonces estamos viendo que esta primera parte del workflow funciona excelente. Así que vamos a seguir con la parte del loop. El loop, cómo funciona es, por ejemplo, entran 10 ítems, esto va a iterar 10 veces y va a completar esta acción 10 veces hasta que termina. Una vez que termina, en vez de mandar los ítems por la parte de loop, los manda por la parte de done. Justamente lo que hace es decirnos, bueno, terminamos de iterar, terminó el loop, ahora sigue el workflow. Vamos a borrar esto de acá. Y ahora sí, lo que vamos a agregar es el nodo que nos va a permitir separar todos los distintos tipos de archivos para cada uno procesarlo de la forma que corresponde. Y eso lo vamos a hacer con un nodo switch. Un nodo switch básicamente lo que nos permite es poner distintas condiciones lógicas. Puede ser, por ejemplo, AND, OR o distintos tipos de condiciones lógicas. Y justamente ir separando los documentos o los datos en relación de si cumplen con esa condición o no. Entonces la condición, por ejemplo, una condición va a ser: el archivo que descargamos es un PDF. Bueno, si es un PDF lo mandamos por un lado. Si es un Word lo mandamos por otro. Si es un PowerPoint lo mandamos por otro. Esas son las validaciones que hace un nodo switch. Es como un super nodo if. Un nodo if es binario, es decir que tiene digamos, una opción correcta y una incorrecta, entonces separa en dos. Un switch es básicamente eso, pero tiene más opciones. Lo único que hacemos es controlar si esa condición se cumple y mandarlo por el camino correspondiente. Básicamente vamos a tener 4 condiciones. Entonces, una vez estemos en el nodo switch, estén seguros de que esto está en expresión, porque si está en fixed no les va a funcionar. Abren 2 llaves. Y de vuelta vamos a referenciar al nodo de edit fields. .item.json.doctype. No es docid sino doctype, porque esto es lo que nos va a permitir hacer la validación. Bien, este es el campo que vamos a comparar, es decir, este es el que va a hacer la validación. Esta es la validación como tal. Como pueden ver, dentro de la validación tienen todos los distintos tipos de datos. Tienen string, tienen números, bueno, date and time, boolean, que es verdadero o falso, array, que es un arreglo, y objeto, que bueno, justamente es un objeto, es un conjunto de arrays. Entonces, como pueden ver, si yo dejo en string, me aparecen todas las validaciones que yo puedo hacer. Existe, no existe, está vacío, no está vacío, es igual a, no es igual a, bueno, un montón. ¿Qué es lo que yo suelo usar acá? Siempre suelo usar contain. ¿Por qué? Contain significa contiene, es decir, justamente va a validar si un dato de tipo string contiene un string que nosotros le digamos acá abajo. ¿Por qué uso contain y no uso is equal to? Porque el equal to a veces se rompe. Sencillamente puede llegar a venir con alguna letra cambiada, es complicado. Yo siempre prefiero usar contains, es igual de preciso y estoy seguro que no se rompe. Entonces, lo que nos interesa validar es justamente si ese doctype es un PDF, es un Word, es un... bueno, todos los tipos de documentos que tenemos. Bien, entonces la primera validación es que, digamos, la primera validación que vamos a hacer va a ser para los archivos PDF. Entonces vamos a comparar si este campo, que es el tipo de documento, contiene este valor que ven acá, que es application PDF. Bueno, yo les dije que les voy a dejarle el JSON acá abajo, así que si quieren pueden directamente descargarlo y copiarlo, si no, cópienlo directamente acá del video. Entonces la validación que vamos a hacer acá es justamente ver si ese tipo de archivo es un PDF. Y en este caso, como efectivamente es un PDF, lo que voy a hacer es testear el workflow para que vean cómo funciona el loop y por dónde nos manda el switch. Vamos a ver la test workflow. Como pueden ver, descarga, hace el set de los campos que necesitamos. Se viene para acá abajo, descarga el archivo y una vez que termine el loop me lo va a mandar para el switch y el switch me va a hacer la validación, justamente. Como pueden ver, ahí está haciendo la validación. Y justamente me saca un ítem que es este tipo, digamos, es este tipo de documento. El documento cuyo MIME es application/pdf. Como pueden ver, acá está también. Eso mismo, ese va a ser el mismo proceso que vamos a hacer para ir separando todos los tipos de archivos. Como pueden ver, ya tengo creado 2 validaciones más. Lo único que hacen es agregarle una routing rule. Y justamente lo que hago es copiar este campo, lo pego en estos dos.
Y acá lo que tengo son los identificadores de los tipos de documentos. En este caso, esta identificación es para los que son archivos de texto plano, y esta identificación que ven acá abajo es para los archivos de tipo Excel, tablas de datos. Y lo que también vamos a hacer es hacerle un rename al output, a la salida. Bueno, justamente en este caso le vamos a poner PDF. A este le vamos a poner text. Y a este último le vamos a poner Excel, puede ser, por ejemplo. Bien, y ahora vamos a crear 3 campos más. Y lo que vamos a hacer ahora es validar si estos tipos de documentos son lo que anteriormente eran los tipos de documentos de Microsoft Word. Es decir, los documentos de Word normales, que se usan un montón. La particularidad que tienen estos documentos es que dependiendo de la versión o el año del Word que vos estabas usando, tienen distintas terminaciones. Entonces hay 3 tipos principales, ahora lo van a ver en pantalla. Bueno, y ahora sí, como ven, ya creamos las últimas 3 validaciones. Este es el campo que nos determina los archivos de tipo docx, es decir, .docx. Este es el campo que determina si es de tipo doc. Y este es un campo que la verdad no estoy seguro cuál es la aplicación que lo larga, pero básicamente incluye a los 2 tipos de archivos. Entonces ya tenemos todas las validaciones que vamos a hacer. Así queda el switch. Como pueden ver, salen todas las opciones con su nombre: PDF, texto, Excel, .docx, .doc y el que incluye a ambos. Bueno, y ahora sí lo que vamos a agregar son los nodos para empezar a extraer esa información y transformarla en información manejable por N8N. Vamos a ir a Extract from File. Y acá lo que nos permite es extraer toda la información de los distintos tipos de archivos. Primero, para el PDF, justamente lo que vamos a hacer es extraer desde PDF. En operación déjelo extract from PDF. Input binary field, esto es el nombre del archivo binario de entrada, es decir, el archivo que está llegando a este nodo. Lo dejan como data y yo normalmente, en realidad así como está, ya está. Ya no hace falta agregarle nada más. Dejamos ese nodo. Vamos a hacer lo mismo para el text. Extract from file. Extract from text file. La operación es la misma. Input data va a ser lo mismo. Y destination output data va a ser justamente también el mismo nombre. Lo vamos a dejar como data. Y ahora con el de Excel necesitamos hacer algunos pasos más. Vamos a hacer un extract también. Extract from file. Y vamos a sacarlo de XLSX. Este nodo queda igual. Esto también se va a llamar data porque todos van a llegar como data. Y acá lo que tenemos que agregar, primero que nada, es un nodo de aggregate. Este nodo básicamente lo que nos permite es, como su nombre lo dice, es agregar un montón de campos a un único ítem. Porque el archivo de Excel, que viene como XLSX, digamos, toda la data nos viene separada en un montón de campos. Nosotros queremos juntar toda esa data en un único campo. Una vez que estamos en este nodo de aggregate, cambiamos el tipo de agregación, lo ponemos a all item data. Esto queda como está porque el archivo justamente va a llegar como con el nombre data. Y vamos a incluir a todos los campos. Y ahora lo que vamos a agregar es un nodo que se llama summarize. Este nodo básicamente es como que resume de alguna manera toda la información en algo mucho más legible para la base de datos. En el tipo de agregación lo vamos a dejar en concatenado, que básicamente significa uno atrás de otro. Field lo vamos a dejar en data porque va a ser el mismo nombre. Y el separador déjenlo en coma. Así que justamente esto lo que va a hacer es agarrar ese archivo de Excel y juntarlo de cierta manera para que sea procesable por la base de datos vectorial. Entonces ya tenemos terminado toda la extracción de información de los primeros 3 nodos, de las primeras 3 validaciones. Ahora lo que nos toca es agarrar todos estos archivos de Word y transformarlos en algo que también sea procesable por la base de datos vectorial. ¿Cómo vamos a hacer esto? Lo vamos a hacer con un nodo de HTTP request. Bueno, y una vez dentro del nodo de HTTP request, justamente lo que vamos a hacer es una request de tipo post. Y a la URL a la que vamos a hacer la petición es a la siguiente. Pónganlo en expresión, copien esta URL que como ven es googleapis.com drive v3 files. Acá lo que vamos a hacer es referenciar a
al ID del documento lo vamos a volver a traer de acá del nodo de edit fields .item.json.docid. Ahí ya lo referenciamos. Y esto es importantísimo, barra copy. Esto nos va a crear una copia. Perdón, barra copy. Ahí está. En autenticación lo que vamos a usar es predefined credential types. Esto es como una credencial ya definida. Y la credencial que vamos a buscar acá es esta que está acá, Google Drive OAuth 2 API. Acá van a conectar con esa misma cuenta y lo que vamos a hacer es mandar un body. ¿Qué va a contener ese body? Primero que nada, el campo name. Y en el valor lo que vamos a hacer es referenciar al nodo de Google Drive. Vamos a venirnos acá al nodo de Google Drive Trigger, .item.json, y acá el nodo que nos interesa se llama name, ese que ven ahí. Básicamente es el nombre del archivo. Y vamos a mandar un parámetro más, que lo que nos va a indicar es el tipo de documento. Y los valores de este campo que vamos a mandar son estos que ven acá. MIME type como nombre, y value, que es lo que nos indica justamente qué tipo de documento es esto que ven acá. Con esto lo que logramos justamente es descargar y volver a subir a la carpeta todos esos archivos en un formato de archivo que sea procesable por una de estas tres variantes del switch. Y ahora lo que tenemos que hacer es borrar ese archivo, porque si no lo vamos a tener dos veces. Entonces vamos a buscar un nodo Drive, Google Drive, vamos a buscar delete, como pueden ver, delete file. Esto queda tal cual como está, y lo que vamos a hacer es referenciar el ID del documento que queremos borrar, que lo vamos a traer justamente del nodo set, que ya lo tenemos referenciado ahí. Venimos acá a edit fields, .item.json, .docid. Ahí nos traemos el ID de ese documento que acaba de pasar y justamente lo vamos a eliminar para que no hayan duplicados. Ya casi estamos, lo único que nos falta es subir todos estos documentos a la base de datos vectorial. Vamos a acomodar esto un poco. Entonces lo que vamos a hacer con estos tres primeros es agregarlos a un nodo de Supabase. Vénganse acá a Supabase Vector Store, esto es importantísimo. Y la opción que van a seleccionar es esta de agregar documentos a una Vector Store. Bueno, y ahora lo que necesitamos hacer es crear las credenciales de Supabase. Lo primero que vamos a hacer es justamente venirnos a Supabase y vamos a tener que crear un nuevo proyecto. Obviamente van a tener que crear un usuario, inician sesión y demás. Y una vez que terminan todo, probablemente también les pida crear una organización, eso pongan el nombre que quieran, no hay problema. Vamos a crear un nuevo proyecto. Elige la organización. Le ponemos un nombre al proyecto, yo le voy a poner N8N test, no pasa nada. Database password, importantísimo, acuérdense esta contraseña que ponen porque la van a tener que usar después cuando creen la credencial. Pónganle una contraseña, la que ustedes quieran. Región, déjenla en la que viene por defecto, siempre los va a poner la que esté más cerca de ustedes. Esto no hace falta que cambien nada y creamos el nuevo proyecto. El proyecto va a tardar unos cuantos segundos en crearse, minutos en realidad diría. Pero no se preocupen, una vez que esté todo seteado van a ver acá o les va a aparecer que justamente el proyecto ya está activo y ya lo pueden utilizar. Bien, les voy a mostrar entonces cómo crear la credencial de Supabase. Yo ya tengo una creada, es súper sencillo. Lo que vamos a hacer es irnos a Supabase. Como pueden ver, el estatus de nuestro proyecto es que ya está activo. Nos venimos acá a la izquierda, Project Settings, vamos a API y acá tenemos tres datos. De estos tres datos solamente vamos a usar dos. Vamos a usar la URL, esta que está acá. Lo que vamos a hacer es venir a la credencial y pegarlo acá en el host, esta URL. Como pueden ver, tiene una estructura muy parecida, es .supabase.co, como termina acá. Y acá en Service Role Secret, ojo, porque acá pueden ver que nos da dos datos, una clave y un Service Role Secret. No tenemos que usar este dato en lo que nos pide N8N. Lo que tenemos que usar es esta clave de acá, que es como una API key. La copiamos, venimos acá, la pegamos, guardamos y nos va a aparecer este cartelito de Connection Tested. Así que ya estamos conectados a Supabase, ya es todo lo que necesitamos. Muy bien, y una vez que tenemos ya conectada nuestra cuenta de Supabase con N8N, lo que vamos a hacer es venirnos, bueno, obviamente seleccionar la credencial. Yo borré la que acabo de crear y voy a seguir usando la mía por una cuestión de comodidad porque ya tengo mis cosas ahí. Pero bueno, seleccionan su credencial.
Operation Mode, déjenlo en Insert Document, significa justamente que va a insertar documentos, y acá vamos a tener que seleccionar la tabla en donde se van a cargar esos documentos. Y acá necesito que presten atención porque viene un paso elemental. Vamos a irnos a la documentación de n8n y vamos a buscar Supabase Vector Store Node. Como pueden ver acá, les da este link de acá que lo lleva a la documentación de Supabase. Y en la documentación pueden ver este código SQL. ¿Qué es este código? Básicamente lo que va a hacer es crear una base de datos que tenga la capacidad de insertar información, pero en forma vectorial. Es decir, en vez de insertarlo de forma tradicional, celda por celda, lo que va a hacer es justamente crear chunks, que son como fragmentos de información, y asociarle un vector numérico a cada uno de esos chunks. Entonces van a copiar este código y se van a venir de vuelta acá a su cuenta de al proyecto que acaban de crear en Supabase. Lo que podemos ir haciendo mientras es irnos a esta parte de SQL Editor y vamos a pegar ese código que pusimos recién y le damos acá a Run. Esto justamente va a crear esa nueva tabla que, si nos venimos acá a Table Editor, podemos ver que ya tenemos creada automáticamente la tabla de documentos. Esto es una tabla que, si no me equivoco, funciona con el modelo de PSVG Vector. Así que bueno, es una tabla justamente que va a guardar información, pero de forma vectorial, es decir, con fragmentos de información asociados a un vector numérico. Esta es la tabla que vamos a usar para ir guardando toda la información que queramos meter en la base de datos vectorial. Como pueden ver, este nodo necesita dos cosas más. Primero que nada, necesita un modelo de embedding, que no es más que el modelo que va a usar para asociar esos vectores numéricos a los chunks. Yo uso siempre el de OpenAI y el modelo de 3Small. Usen siempre este de 3Small, ninguno de estos dos. Y lo que vamos a necesitar ahora es un Document Uploader. Esto básicamente es una especie de nodo, entre comillas, que determina cómo se van a cargar esos archivos dentro de la base de datos vectorial. Vayan al Default Data Loader, y acá vamos a tener que configurar algunas cosas. Bien, y ahora, una vez dentro del Default Data Loader, acá lo vamos a dejar en JSON, y acá lo que vamos a poner es Load Specific Data. Esto pónganlo en Expression y peguen esta expresión que les voy a dejar acá. Esto básicamente lo que hace es decir, bueno, si no entra este tipo de data, entra este tipo de data, y si no entra este tipo de data, entra este tipo de data. Básicamente es eso. Y ahora una opción importantísima que vamos a agregar es lo que se llama metadata. Metadata es como información que se le agrega de forma externa a un documento. Por ejemplo, metadata puede ser el nombre del documento, la fecha en la que se creó, quién lo creó. Todo eso es información que va a estar asociada a ese documento para que después podamos identificarlo gracias a esa metadata. Entonces vamos a agregar una propiedad. La primera que vamos a agregar es docID. Y acá lo que vamos a tener que hacer es referenciar a el ID anterior. Y yo me lo voy a traer directamente desde acá, desde esta expresión de acá. Venimos acá y lo pegamos. Bien, ahora vamos a crear dos propiedades más que van a ser doc nombre y doc type. El nombre lo vamos a referenciar desde el nodo de Google Drive. Si no me equivoco, bien, acá aparece extract from file. Lo vamos a buscar desde este Google Drive Trigger .item.json. Y acá vamos a buscar name. Exactamente, ahí nos trajimos el nombre. El doctype lo podemos sacar desde este mismo campo. Asegúrense que está en expression, pero en vez de docID va a ser doctype. Ahí está. Y ahora, ¿qué más vamos a agregar? Vamos a agregar una fecha de creado, doc creado y doc modificado. Estos justamente los vamos a referenciar también desde, disculpen, acuérdense de ponerlo en expression. Los vamos a referenciar también desde el nodo de Google Drive Trigger .item.json. Y acá vamos a poner created time, este campo de acá. Y doc modificado va a ser básicamente lo mismo, pero en vez de created time
va a ser modified time, ahí está. Y el último campo que vamos a agregar, la última propiedad, va a ser la propiedad de versión. Lo voy a dejar en B1. Esto de versión básicamente lo que nos va a indicar es si el documento fue modificado en algún momento o no. La primera versión justamente va a ser versión 1 y a medida que se vaya modificando va a cambiar a versión 2, versión 3, versión 4, etc. Entonces ya estamos pasando toda la metadata que necesitamos. Bien, entonces ahora lo único que nos falta es un text splitter. Usen el recursive, no los otros dos. Y acá lo que vamos a determinar es el chunk size y el chunk overlap. ¿Qué es esto? Bueno, básicamente el chunk size es cuántos caracteres va a tener ese pedacito de información en el que vamos a dividir todos los documentos. Como les dije antes, los documentos se dividen en fragmentos de información, que es mucho más legible para la inteligencia artificial. Y lo que nos determina el chunk size es justamente cuántos caracteres va a tener cada uno de esos pedazos. En este caso, como el documento es medio grande, lo vamos a dejar en 2000. Y después tenemos el overlap. El overlap básicamente es, como lo dice su nombre, es como una superposición. Es decir, nosotros supónganse que tenemos un documento dividido en 10 partes. Cada una de esas 10 partes, si nosotros dejamos el overlap en 200, lo que nos dice es que, por ejemplo, la parte de abajo va a contener 200 caracteres de la parte anterior. Entonces, de esta manera, la inteligencia artificial lo que puede es entender de una forma mucho más contextual la información, porque entiende el último pedacito de información de este chunk y entiende el primer pedacito de información de este segundo chunk. Entonces, así es como puede referenciar a ambos dos y mantener siempre el contexto que tiene que mantener. En resumidas cuentas. Así que básicamente eso es todo lo que necesitamos para este workflow. Ahora vamos a pasar al siguiente workflow, que es el de mantener actualizada la información, digamos, todos los datos. Bueno, ahora sí, ya estamos en el workflow y como pueden ver es bastante similar al anterior. Esta parte literalmente es igual, básicamente igual. Ahora les voy a explicar algunos pequeños detalles que tiene diferente. Pero la parte más importante, que es distinta a la anterior, es esto que tenemos acá. Como pueden ver acá, lo que estamos escuchando es cuando actualizamos un documento, no cuando creamos un documento, porque eso es justamente lo que nos interesa con este workflow, es detectar cuando estamos cambiando algo en un documento. Entonces, como pueden ver, esto es muy similar. Tenemos que conectar a una cuenta de Google Drive. El poll time también lo dejamos en cada minuto. El trigger on es lo mismo. From list vamos a usar básicamente la carpeta justamente en la que tenemos esos documentos, que en este caso la mía es RAG YouTube. Y acá, en vez de dejarlo en file created, lo vamos a poner en file updated. Entonces esto se va a disparar cada vez que cambiemos un archivo. El resto queda todo igual. Acá hacemos un set que básicamente es lo mismo que antes. Lo que nos traemos es el ID y el tipo de documento. Básicamente es igual a ese set. Y ahora tenemos una pequeña validación. ¿Qué validamos acá? Voy a checar esto un poco para que se vea mejor. ¿Qué es lo que estamos validando acá? La primera validación que estamos haciendo es si el MIME type de ese archivo, es decir, el tipo de archivo que nos trajimos, es de este tipo. ¿A qué refiere este tipo? Básicamente se refiere a documentos nativos de Google. Como les comentaba antes, documentos como puede ser Google Doc, Google Sheet, todo ese tipo de documentos. Porque justamente son los tipos de documentos que se pueden modificar como tal dentro de Google Drive. Es decir, si ustedes van a Google Drive y abren uno de esos archivos, lo pueden modificar inmediatamente ahí. Entonces, eso es lo que nos interesa saber si se está modificando. Y van a ver esta validación también de acá, que básicamente esta validación lo que hace es, digamos, modificar únicamente los archivos. Agregar únicamente los archivos que hayan sido modificados en los últimos 60 segundos. Esto es para evitar duplicados, básicamente. Pero bueno, tiene las expresiones acá. No hace falta nada más que esto. Bien, y ahora tenemos este nodo de Supabase. Este nodo de Supabase es importantísimo. Lo que va a hacer básicamente es borrar todas las filas de la tabla cuya información que contenga esa fila sea del documento que acabamos de modificar. Es decir, si nosotros agarramos un documento, lo insertamos en Supabase y Supabase lo dividió en 20 tablas, nosotros vamos a identificar esas 20 tablas y borrar todo ese contenido viejo que ya no queremos porque queremos insertar el archivo nuevo ya modificado. ¿Cómo vamos a hacer eso? Van a agarrar un nodo en Supabase, si se vienen acá
es un nodo de Supabase, acuérdense, y van a seleccionar la opción de borrar un row. Un row es básicamente una fila. Bien, y una vez que estamos dentro de este nodo, esto va a quedar básicamente como viene por defecto. Seleccionen la tabla de documentos. En tipo, seleccionen string, y acá vamos a hacer una pequeña validación, que esto básicamente, si no me equivoco, está construido en el lenguaje SQL, que es un lenguaje de justamente base de datos. La validación va a ser esta. Como pueden ver es metadata flecha flecha. Esto tiene que quedar así. docid, estamos referenciando a la metadata que se llama docid, igual like punto asterisco, y acá dentro de los dos asteriscos lo que vamos a hacer es referenciar este nodo de setFileID .item.json.doc-id. Entonces lo que hacemos es únicamente filtrar aquellos rows cuya metadata del documento sea igual a ese documento que detectamos que queremos borrar y volver a insertar. Es medio complejo, pero no se preocupen, cuando lo corran van a ver que funciona bien. Así que ya está, ya estamos borrando la información vieja que no queremos y estamos insertando la información nueva. Y luego lo que tenemos es este nodo limit. Básicamente acá lo que hacemos es limitar la cantidad de ítems que esto nos pasa. ¿Por qué? Porque esto lo que va a hacer es justamente borrar todas aquellas filas que contengan información de ese documento viejo. Lo que puede pasar es que ese documento esté dividido en 30 filas distintas. Entonces, si nosotros no ponemos este nodo de limit a 1, lo que nos va a pasar es que esto nos va a mandar 30 ítems. Y no queremos eso, solamente queremos un ítem, porque una vez que ya está todo, una vez que están borrados todos los rows, ya no necesitamos nada más. Bien, acá lo que hacemos es súper sencillo. Lo único que hacemos es cambiar la versión del documento. Como les comentaba antes, lo que hacemos es determinar una versión, por ejemplo una versión 1 del documento sin ningún tipo de modificación. Y acá lo que hacemos es aumentarle un número a esa versión para identificar esas versiones nuevas que vamos metiendo. Nada, esto es un nodo OpenAI. Lo único que hacemos es hacerle un mensaje a un modelo. En este caso estoy usando 4o mini, es súper sencillo. Y como pueden ver, el prompt también es súper sencillo. Tu objetivo es tomar el número de versión entrante y sumarle 1. Le paso ejemplos, por ejemplo, ejemplo de entrada B1, entonces la salida tiene que ser B2. Si la entrada es B2, la salida tiene que ser B3. Si la entrada es B4, la salida tiene que ser B5, y así sucesivamente. Y acá al final siempre hay que determinarle que el campo de salida tiene que llamarse versión. Eso es importantísimo. Este mensaje se lo vamos a mandar en rol de system. Es decir, esto lo que determina es cómo tiene que comportarse el modelo. Y después les mandamos otro mensaje, pero en rol de usuario, en user. Y lo que le decimos justamente es el número de versión de entrada es, y le referenciamos el JSON que contiene la metadata que sacamos antes, con esta expresión de acá. Y algo que yo hice que me dio muchísimos mejores resultados es, acá en opciones, bueno, ahora ya no me aparece, pero cuando abran acá les va a aparecer esto de output randomness. Déjenlo totalmente en 0. Básicamente el output randomness es como una variable que tiene el modelo de lenguaje para determinar qué tan aleatoria va a ser su respuesta. No queremos que sea para nada aleatoria, lo único que tiene que hacer es sumarle 1 a la versión, entonces no hay nada de aleatorio ahí. Entonces esto dejándolo en 0 funciona mucho mejor. Bien, y ahora sí, llegando a la parte final del workflow, esto es literalmente igual a cómo está la otra parte del workflow. Entonces yo lo que les recomendaría es que literalmente copien todo esto, lo peguen en este nuevo workflow, conectan sencillamente este nuevo switch y ya debería salir andando. Y ahora sí, por último, nos vamos a venir al nodo de chat. Bueno, esto es un nodo súper sencillo. Con lo que arrancamos es un nodo de agente, un tools agent. En source for prompt lo vamos a dejar conectado al chat node porque, nada, básicamente para una cuestión de pruebas yo siempre recomiendo usar el nodo de chat. Es lo más sencillo, lo más rápido de configurar. Como les comentaba, es un tool agent, es decir, es un agente optimizado para llamar distintas herramientas. El prompt lo sacamos directamente del chat input y esto no requiere más configuración. En este caso estoy usando GPT-4o mini como modelo. Estoy usando mi cuenta de Postgres. Si quieren pueden conectarla. Por ahí la credencial es un poco complicada de configurar. Si no, le pueden dejar un buffer memory normal. No me acuerdo si sale acá. Bueno, pueden usar este Windows Buffer Memory normal. No hay ningún problema con eso. Y acá básicamente la tool que le conectamos es efectivamente la Vector Store, justamente porque es lo que queremos. Esto es muy sencillo, agregan una tool, Vector Store Tool.
Como pueden ver tiene otro nombre porque literalmente acabo de actualizar N8N, pero básicamente es Vector Store Tool, no se preocupen por eso. Cuando agregan la Vector Store Tool les va a pedir dos cosas, les va a pedir un modelo, que en este caso yo también estoy usando 4O Mini, y les va a pedir, bueno, también que se conecten justamente a esa base de datos vectorial. Elijan Supabase, se conectan con su cuenta de Supabase. Acá en la operación déjenlo en Retrieve Documents. En la tabla van a seleccionar documentos, porque justamente es donde tienen guardados los documentos. Y en la opción agreguen este campo de Query Name y le ponen este valor de Match Documents. Esto lo que va a hacer es justamente matchear los documentos que queremos que nos traiga la base de datos. Básicamente eso es todo el chat. Bueno, y ahora sí vamos con lo importante, con lo único que importa es si todo esto sirve y funciona para algo, así que esperemos que sí. Obviamente estamos en el workflow para subir los archivos inicialmente, así que me voy a venir a mi carpeta de Google Drive y lo primero que vamos a probar es con un archivo PDF. Yo ya tengo algunos archivos de ejemplo acá. Vamos a descargar, por ejemplo, este es un archivo sencillamente de ejemplo. Como pueden ver, ya lo acabamos de subir. Y acá en el documento uploader, que es justamente el workflow que se encarga de ver cuando hay nuevos archivos y subirlos a la base de datos vectorial, como pueden ver está activo, por lo tanto tiene que estar escuchando. Así que acá en ejecuciones, como pueden ver ya estuve probando algunas cosas, pero en breve debería aparecer la nueva ejecución. Bueno, y ahora sí, efectivamente tenemos la última ejecución, 19:52. Como pueden ver, se ejecutó todo correctamente. Detectó que era un archivo PDF, lo mandó por acá, lo descomprimió con todo el texto correspondiente y lo subió efectivamente a la base de datos de Supabase. Y si nos venimos acá a Supabase, podemos ver que ya tenemos el chunk de información totalmente cargado. Es un archivo súper pequeño, por eso usó únicamente un chunk. Como pueden ver tenemos todo el contenido acá y acá en metadata tenemos todo lo que nos interesaba antes. Tenemos carpeta, creador, versión, blob type, el nombre del documento, fecha de creación, la extensión del documento y demás. Entonces vemos que lo que es la subida de documentos funciona excelente. Ahora lo que vamos a hacer es... Bueno, entonces ahora lo que les voy a mostrar es cómo actualiza la información que tenemos en la base de datos vectorial. Lo que voy a hacer es irme a la carpeta de Google Drive, voy a crear un nuevo documento de Google y le voy a meter cierta información ficticia que tengo acá generada con ChatGPT. Le voy a meter esta información. Como pueden ver, por ejemplo, esténse atentos a este dato de empresa XYZ porque después lo voy a cambiar para que ustedes vean que primero se carga esta información y cuando yo la modifico, después se elimina la información vieja y se carga la información nueva. Lo voy a hacer sencillamente con un dato para demostrarles cómo funciona. Pero bueno, por ejemplo, presten la atención a esto de empresa es igual a XYZSA. Entonces, una vez que tenemos un título, van a ver que ahora se guarda en Drive. Esto ya lo tenemos acá. Vamos a volver a testear el documento uploader. Vamos a ver, por ejemplo, como pueden ver nos trae un ítem, así que lo vamos a correr. Obviamente esto ustedes después lo dejarían en activo y se ejecutaría todo en automático. Esto es para demostrarles cómo está funcionando. Y si venimos acá a Supabase, vamos a ver que ahora sí tenemos ambos archivos. Tenemos tanto el PDF, que es este de acá arriba, como el informe de auditoría financiera, que es este XYZ que yo acabo de crear. Entonces lo que voy a hacer es volver a meterme a este informe de auditoría, que como pueden ver es justamente informe de auditoría financiera, empresa XYZSA, es esto que estamos viendo acá. Informe de auditoría financiera, empresa XYZSA. Y si nos vamos a la metadata, pueden ver que estamos en la versión número 1. Es decir, que es el primer documento que se cargó. Así que lo que voy a hacer es, por ejemplo, modificarle esto y cambiarle a ABC. ABC, por ejemplo. Una vez que se termine de guardar, lo voy a cerrar. Y me voy a venir acá al Data Updater. Lo que voy a hacer es borrar esta ejecución que ya tenía y le voy a dar a Test Workflow. Como pueden ver, detecta que hay un archivo modificado y hace todo el proceso para volver a cargarlo. Así que si yo me vengo ahora a Supabase, como pueden ver, tenemos la información actualizada. En vez de empresa X y Z es empresa ABC, es decir que cambió la información y borró la información vieja, que eso es importantísimo, es decir, quedó el chunk como tiene que quedar. Y si nos venimos a metadata, podemos ver que estamos en versión 2. Así que así básicamente es como funciona estos dos workflows. Y después obviamente tenemos el workflow de el chat.
Y ahora sencillamente voy a terminar de configurar muy rápido este nuevo chat para mostrarles que efectivamente devuelve la información que tiene que devolver. Lo que vamos a hacer es agregarle un system message. Le vamos a decir: eres un asistente muy útil. Responde las preguntas del... Vamos a abrirlo acá mejor. Responde las preguntas del usuario usando la información que tienes en la Vector Store Tool. Vamos a explicarle que eres un asistente muy útil, dispones de información financiera y contable de distintas empresas. Y después le decimos justamente responde las preguntas del usuario usando la información que tienes en la Vector Store Tool. Vamos a resaltarle esto. Y lo que también vamos a hacer es, acá en la Vector Store Tool como tal, como les comenté antes, tenemos que darle un nombre y una descripción. De nombre le vamos a dar, por ejemplo, información de empresas. Y acá le vamos a poner devuelve información financiera y contable sobre las empresas, por ejemplo. Vamos a guardar. Y así que ahora sí, ya con todo en nuestra base de datos vectorial, por ejemplo, vamos a agarrar algún dato, vamos a preguntarle sobre la utilidad operativa de la empresa X y Z. Bueno, y ahora sí, como pueden ver, también cambié el Postgres Memory por Windows Buffer Memory porque me estaba dando algunos problemas Supabase. Así que ya con todo esto configurado, vamos a abrir un chat, vamos a recargar esto y vamos a preguntarle, por ejemplo, dime la utilidad operativa, así se llamaba, ¿no? Dime la utilidad operativa de la empresa X y Z. Como pueden ver, ahí está buscando. En la Vector Store Tool nos formula la respuesta. La utilidad operativa de la empresa X y Z es 30.000. Como podemos ver, la información está excelente. Vamos a pedirle que, por ejemplo, nos dé... a ver, vamos a buscar algún dato acá. Vamos a preguntarle, por ejemplo, cuánto aumentaron las cuentas de la empresa ABC. ¿Cuánto aumentaron las cuentas de la empresa ABC en relación al año anterior? Por ejemplo, esta es otra pregunta que tenemos acá. ¿Cuánto aumentaron las cuentas? Y como podemos ver, nos dice las cuentas por cobrar de la empresa ABC aumentaron un 20% en relación al año anterior. Como pueden ver, nos trae la información actualizada, como tiene que ser. Así que bueno, eso es todo lo que quería mostrarles hoy. Como pueden ver, los tres workflows funcionan muy bien. Obviamente déjenlos activos, no lo van a dejar inactivo porque si no, no tiene mucho sentido. Van a tener que hacer todos los procesos manuales y justamente es lo que no queremos hacer. Lo único que queremos hacer es justamente subir, modificar y bajar información en el momento en que lo necesitemos y después poder interactuar con esta información. Van a tener acá abajo todos los workflows, todos los archivos JSON para descargarlos y subirlos directamente a N8N, así no tienen que construir nada. Si ustedes lo quieren construir igualmente paso a paso, igualmente les recomendaría que descarguen los JSON y los suban y los prueben porque siempre corrijo algún detalle de última hora para que el workflow quede lo más fino posible, para que quede funcionando excelente y lo más optimizado. Y también recordarles que si son dueños de un negocio o dueños de una empresa y les gustaría que apliquemos este tipo de sistemas en su negocio o empresa, acá abajo tienen un link para agendar una llamada 1 a 1 conmigo totalmente gratuita en las que le voy a contar cómo podemos aplicar estos sistemas, cuánto tiempo les pueden ahorrar, cuánto dinero les pueden hacer generar y demás. Así que bueno, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por ver el video. También los invito a dejarme un like, suscribirse al canal y si tienen alguna duda, dejarla acá abajo en los comentarios. Las voy a estar respondiendo lo antes que pueda. Lo mismo si tienen alguna idea sobre algún desarrollo que quieren que haga, que explique alguna aplicación en particular, alguna credencial en particular que quieren que explique. Así que bueno, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por estar acá conmigo hoy y nos vemos la próxima.